Ama Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos puntuales a nuestra cita en esta tarde de cada miércoles en el que el Eterno nos invita a sentarnos a su mesa. Ahí donde comen los hijos del Rey, ahí donde comen los hijos de Elohim, allí donde se sientan los discípulos de Yeshua y donde también, inevitablemente, pues los perrillos también se alimentan. Los perrillos también comen de las migajas que el Eterno nos pone, del alimento que pone para sus hijos en su mesa. Así que, mis amados hermanos, dispónganse a degustar esta delicia que el Eterno nos envía hoy, nos envía en esta tarde para que nos alimentemos, tengamos sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, que tengamos certidumbre en nuestro caminar como hijos de Él, como hijos de Yahweh. En fin, mis amados hermanos, que caminemos completamente confiando, absolutamente confiados, con bitajón, con fe plena en nuestro Padre Eterno y en el Consumador de la fe, ¿sí? En el que la perfecciona, en nuestro líder en la fe, que es Yeshua HaMashiach, Él que nos lleva al trono de gloria, Él que nos eleva a la presencia del Eterno gracias a su sacrificio, Él que hizo posible, no cada año que a través del sacerdote pudiéramos entrar a la presencia del Altísimo, no. Él rasgó el velo que hizo posible que tú, que yo y cualquiera que tiene fe plena, que tiene emuná, entra a la presencia del Eterno. Y aún aquellos que son perrillos, aún aquellos que comen de las migajas que caen debajo de la mesa, aquellas migajas que llegan ahí del alimento de los hijos del Rey. Sí, es algo que pues no quisiera que ocurriera, quisiera que no hubiera perrillos, que fueran todos hijos del Eterno, que todos fueran discípulos de Yeshua, que todos se enfrentaran como ustedes, como yo lo he enfrentado, como yo lo he decidido, el reto de la transición. Y bueno, si aún no te queda claro, mi hermano o mi hermana, ¿cuál es ese reto? ¿En qué consiste ese reto? Pues aquí estás en el lugar indicado, estás en el momento indicado para que tú puedas tener esa certidumbre, ese entendimiento y digas, yo quiero, yo voy, yo haré y oiré. Así como dijo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, así también nosotros como miembros del pueblo de Israel, como aquellos que fuimos injertados en el original, gracias al sacrificio de Yeshua. ¿Sí? Así hacemos nosotros, así decimos nosotros. Haremos y oiremos.
haremos porque nos mueve la confianza, nos mueve nuestro creer en nuestro Yeshua, que nos lleva a la fe plena, a nuestro Padre Eterno. ¿Sí? Y oiremos porque el Eterno es quien se encarga de que nuestro oír se convierta en entendimiento. El Espíritu de Elohim es el que hace posible. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Jama Ministerios, congregación judío-mesiánica y nazarena. Recuerden, eso último se lo agrego yo, porque somos nazarenos, pues seguimos al nazareno. Ya les explicaba la semana pasada el por qué no de cristiano. Y bueno, esta congregación, este grupo de guerreros de Elohim, físicamente nos ubicamos en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ¿sí? Y transmitiendo desde aquí para todo el mundo, gracias a este medio a través del cual nos estamos visualizando. Y un saludo, por cierto, a nuestros queridos hermanos de Zumpango, en el Estado de México. Más de 600 kilómetros de distancia hay entre este lugar desde el cual estamos transmitiendo hasta donde se ubican ellos, y eso no obsta para que sean javaitas. Un saludo a mis hermanos de Texcoco, de Guadalajara, y a todos los lugares donde se encuentren dentro de nuestro país y fuera de él, ¿sí? Porque, mi hermano, mi hermana, tú que llegas por primera vez y has entrado a curiosear, aunque me oigas después de que ya haya terminado esta transmisión, bueno, tú puedes formar parte de Jama Ministerios si te atreves. No importa el lugar donde te encuentres. Lo que tendrías como condiciones que realmente quieras transicionar, que quieras oír lo que realmente te hace garante de las promesas que te hace Yeshua de tener una buena vida aquí y la promesa de vida eterna, de tener su gracia sobre ti, ¿sí? La otra condición es que solamente te congregues en Jama Ministerios. Congregarme estando yo lejos, sí es posible. Jama Ministerios ha roto por completo con el concepto de congregación dentro de 4 paredes, ¿sí? Y así hay congregantes que tenemos en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, en fin, lugares que también escapan a mi memoria, ¿sí? Todos ellos forman parte de Jama Ministerios, son javaitas y dan testimonio de lo que el Eterno hace a través de Jama Ministerios, a través de nuestro líder pastoral Jesús Fernando Isaac García en ellos, ¿sí? Nos ha llevado el Eterno gradualmente en un proceso de formación lento, en una cocción lenta, que pues nos ha llevado más de 7 años para constituirnos en una congregación guerrera, una congregación que ha sido llevada a la oración de guerra espiritual, una congregación que también ha retornado a la verdad, una congregación que está advirtiendo y mostrando el alineamiento y la congruencia que hay entre los relatos biográficos de Yeshua, llamados evangelios, y la Torah, la instrucción del Eterno. Acuérdate, mi hermano, y por si no lo sabías tú, mi hermano, que por primera vez oyes de esto, Torah es instrucción para que vivas bien y para que te vaya bien. Torah es dirección para tu vida. Torah es enseñanza del Eterno para que desde aquí tú te comiences a capacitar, preparar para la vida eterna, ¿sí?
Eso es Torah, y también es, en el último sentido, ley. Que en el pacto renovado, ¿sí?, que se le llama Nuevo Testamento, ha sido mal entendida y ha llevado a doctrinas como la doctrina de la gracia, que dice que ya no estamos bajo la ley. Y eso tiene implicaciones muy serias porque echan abajo entonces la doctrina que realmente enseñaba Yeshua en la figura griega de Jesús, y se convirtieron en paulinos, paulistas, shaulistas, porque esa expresión mal entendida fue dicha por los labios de el Rab Shaulo. Eso es lo que está haciendo Java Ministerios. Está mostrando, poniendo delante de aquel que se atreve a escuchar eso que te estoy diciendo, y tomas tú la decisión. Tampoco se trata de convencer. El único que tiene esa tarea es el Espíritu de Elohim. Es el que nos da convicción de pecado, de juicio y de justicia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ese es algo que está haciendo con Java Ministerios. Te describo de manera muy rápida y de manera muy sintética lo que es Java Ministerios, lo que es el corazón de Java Ministerios, ¿sí? Congregación que se ha vuelto a Yeshua el judío, ¿sí?, que ha sacado de la cápsula de Jesús el griego a Yeshua, como debió haber sido desde hace siglos, desde la misma iglesia primitiva que fue tergiversada cuando fue asociada al poder político, ¿sí? Entonces Java Ministerios tiene esa encomienda también, ¿sí? Dos encomiendas, fuertes encomiendas, principales encomiendas que el Eterno ha puesto en ella. Y con ello el rédito, la ganancia, sanidad, liberación, shalom, etcétera, etcétera, etcétera. Una ganancia preciosa, porque es como vemos al congregante, que su vida cambia, que su vida va para bien, no exento de aflicciones. De hecho, la aflicción tiene un sentido positivo, tiene un lado bueno, y eso solo lo puedes ver en emuná, cuando entiendes emuná, cuando entiendes la palabra fe. ¿Estás familiarizado con fe? Bueno, fe, pero la fe plena, ¿sí? La fe plena, sí, la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, por supuesto, sí. Sí, la fe que es por el oír, y que el oír es por la palabra de Elohim, sí, es esa, pero es en otro sentido más amplio, tal y como el Eterno quiere que seamos ante Él, tal y como Yeshua lo predicó, lo habló a los cuatro vientos, lo habló dentro de las sinagogas, lo habló fuera de ellos, lo habló en grupos pequeños y lo habló a multitudes. ¿Sí? Eso es lo que tiene también Java Ministerios, ¿sí? Te lleva a que vivas en emuná, palabra hebrea para fe plena, fe completa, fe íntegra, ¿sí? ¿Qué es la fe de Yeshua? ¿Sí? ¿Recuerdas? Hablamos de la fe en Yeshua, ¿sí? Y esa fe poderosa que nos lleva a lograr la sanidad, etcétera, la mejoría de nuestra vida. Y la fe de Yeshua, que es para vida eterna, ¿sí? En fin, son temas que no están de fondo en esto que estamos trabajando, que se llama precisamente, el tema general es la fe, ¿sí? Y estamos viendo un tema de menor tamaño dentro del tema de la fe, que se llama ¿para qué nos sirve la fe? Y ya vimos dos temas previos a este, y hoy veremos uno de tres
sería el primero de 3 que vendrán si el Eterno no dispone de otra cosa, ¿sí? Y hoy veremos, como tema número 1, mediante la fe podemos tener sanación. Ese es el tema que nos ocupará en esta tarde, durante el tiempo que dure nuestro programa, ¿sí? En el cual creo que encontrarás claridad para que tú tengas esa sanidad que tú anhelas, ¿sí? A eso está enfocado el tema. Y bueno, haciendo un poco la recapitulación de lo que hemos visto hasta este momento, el Rav Shaul nos enseñó, ¿sí?, a propósito del pasaje de Efesios 6:10, ¿sí?, en adelante, de que la fe nos sirve para apagar los dardos de fuego que el enemigo lanza a nuestra mente, el escenario donde le gusta debatir con nosotros y en nuestro corazón, ¿sí?, a apagar los dardos, no dice a evitar que nos lleguen, a evitar que nos peguen, a evitar que laceren en nuestro ser, no, es a quitar las implicaciones de lo que hacen esos dardos en nosotros. La molestia, el enojo, la ira, el resentimiento, y en ese gradual proceso llegar a la amargura. Y con ello, una vida en atadura, una vida oprimida, una vida que no refleja las bendiciones que están por escrito las bendiciones, pero no se reflejan en la vida de un creyente, por las razones que te estoy diciendo. Aun cuando nuestro amado Yeshua nos dijo muy claramente, perdona para que seas perdonado. Pues si no perdonas, mi Padre eterno que está en los cielos no te perdonará. Y eso tiene una implicación muy, muy, muy seria, porque además está ubicada justamente en la enseñanza que nos da nuestro amado Yeshua, nuestro amado Maestro, sobre cómo orar al Padre. Y dice, oren así. O sea, vino una enseñanza preciosa, ¿sí?, para enseñar a orar a esos discípulos que estuvieron junto a Él cuando Él estuvo aquí en la tierra, y llegó a nosotros esa enseñanza. Por eso es, oren así. Pero para que esa oración tenga efecto, perdona para que seas perdonado. Pues si no perdonas, el Eterno, nuestro Padre eterno que está en los cielos, no te perdonará. Y eso implica cielos cerrados, ventanas de los cielos cerradas. Y eso, ya sabes las implicaciones que tiene. No se trata de asustarte, se trata de hacerte ver las cosas, ¿sí? Aquí no estamos para asustar absolutamente a ninguna persona, sino abrir una visión clara de lo que en los relatos biográficos de Yeshua está de fondo, ¿sí? Algo hermoso. Entonces, el Rav Shaul nos habló de esos dardos de fuego, ¿sí? Vimos también que toda la armadura sirve, vaya así, y esa armadura nos sirve para estar firmes contra las asechanzas del Satán, del acusador, del diablo, del príncipe de la potestad del aire, del príncipe de este mundo, ¿sí? Y con ello podemos resistir el día malo. Y cuando acabe, estaríamos firmes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos habla, ¿sí?, el Rav Shaul. Y esto es importante que lo entiendas. Y que la armadura de Elohim, no es que tú digas, me pongo la armadura de Elohim, no. Tiene implicaciones prácticas muy serias. Y esas implicaciones te llevan a que tú obres de acuerdo a los mandamientos. De que tu vida esté gobernada por los mandamientos. De que tu vida esté signada por el yugo y la carga que Yeshua nos da a cambio de que nosotros dejemos en Él nuestros afanes, nuestros temores, nuestras incertidumbres, ¿sí?, nuestras cargas, que son demasiado pesadas, ¿sí? Y Él nos propone
tiene como ministerio sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Él trajo, y esto lo encuentras tú en Lucas 4:18, ahí está claramente señalado los ministerios que él trajo, además el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Pero también es cierto, y esto es importante entenderlo, porque esto es en fe, esto es en emuná, de que la victoria es de nuestro Padre eterno. ¿Sí? Y aunque, como decía la semana pasada, aunque el caballo se aliste para el día de la batalla, es decir, tú, ¿sí?, en tus fuerzas, tú vayas a querer pelear esa batalla que tienes por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu paz, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que entender, quien da la victoria es Yahweh, nuestro Padre eterno, y Yeshua es quien nos respalda, estando ahí al lado derecho de nuestro Padre eterno en el trono de gloria, con su intercesión. Esto es importante que lo entiendas, ¿sí? Es porque esto da dirección para tu vida. Esto no es de arrebatar, de declarar, No, lo que se enseña, las doctrinas que han llevado a que aquellos que van detrás de los siervos, que están como ministros dentro de las congregaciones, no entren al reino de los cielos, porque tampoco esos siervos entran al reino de los cielos. Así lo dice Yeshua, no lo digo yo. Los fariseos modernos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, así que vamos a empezar nuestro tema. Recuerden, tema número 1, de para qué nos sirve la fe, la emuná. Mediante la fe podemos tener sanación. A prepararnos, mis hermanos. Amén. Muy bien, mis hermanos, listos a empezar, porque aquí, aunque no la vean, mis hermanos, se libra una batalla espiritual. Y aquí está la cobertura, el talit, el manto que también nuestro Padre eterno tiene en su trono de gloria. El manto que tocó la mujer, aquella que se atrevió a tocarlo. La punta, los tzitzit, el borde del manto que traía Yeshua sobre sí. ¿Sí, mis hermanos? Así que comencemos. Mediante la fe podemos tener sanación. Recordemos que la figura de Mashiach, en su versión griega, señala que la fe es creer y confiar. Lo dice a lo largo de algunos pasajes, cree, confía, etcétera, ¿sí? Pero también es necesario señalar que en su real personalidad, o sea, no como Jesús, sino como Yeshua HaMashiach, hablaba en un sentido más amplio, que era que lo refería hace un rato, de la cual esa fe a la griega es parte. Les refería emuná, ¿sí? Emuná es la palabra clave en esto, ¿sí? Grábatelo, emuná. No es pistis, no es eso, ¿sí? Pistis es la palabra griega, es solamente una parte, ¿sí? Emuná es la palabra clave. Emuná es el costal que tiene dentro a pistis, ¿sí? O sea, la idea de fe a la manera de griega, ¿sí?, está contenida en emuná. Recuerda, ya te hablaba también de cómo la traducción traiciona, ¿sí?, los conceptos
reales que Yeshua hablaba, de los cuales Yeshua tenía en su corazón, y con tanta vehemencia y con tanto denuedo Él habló estando aquí en la tierra. Y bueno, es necesario que entendamos algo de entrada, y esto está en Éxodo 15, versículo 26. Esto es fundamental que lo entiendas, mi hermano, porque Yeshua lo que nos enseñó también es que Él vino a hacer la voluntad del Eterno, no la voluntad de Él, y ya lo vimos, ¿sí? Y dice este pasaje, dijo, si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Elohim, si escuchas diligentemente, con atención, ¿sí? Con suma atención, ¿sí? Con dispuesto, con corazón sensible, etcétera. Y escuchas diligentemente y haces lo recto en sus ojos. Prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Todas las dolencias, todas las dolencias que yo puse sobre los Mizrim, sobre los egipcios, no las pondré sobre ti, pues yo soy Jehová el que sana. Rafael, el Dios que sana, ¿sí? Ojo con esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Porque Yeshua jamás contradijo lo que aquí está escrito. Si escuchas diligentemente, Shema, esa es la palabra hebrea para escuchar, Shema. Y esta expresión implica aceptación, es decir, que se aceptan sobre nosotros, como en este caso en el pueblo de Israel, las palabras de Elohim. Shema también puede significar, decía escuchar, pero también obedecer y aceptar. O sea, no es el acto físico de oír las palabras en sí mismo, o sea, no es la capacidad fisiológica, sino la disposición a obedecer lo dicho. Por eso te decía que es importante que entiendas esto, ¿sí? En español, mira, oír generalmente denota o se deja ver el acto físico de oír, ¿sí? ¿Sí? Ese es el acto físico, oír. Pero escuchar implica prestar atención a lo que se dice, de tal manera que implica aceptarlo y obedecerlo, ¿sí? Y aquí el Eterno nos dice, Shema, diligentemente, escucha diligentemente. Si haces lo recto en sus ojos, alude a que se hagan los mandamientos, ¿sí? La malentendida ley a la cual esta doctrina de la gracia que te refería, pues por supuesto no la he entendido. Sí, qué lamentable, porque hay tantos versículos que los llevarían a entender. Esta ley habla precisamente de que está traducida, expresada en mandamientos, en mandatos, en estatutos, en algo que necesitamos y debemos hacer para tener buena vida, para tener éxito, para vivir bien y para que nos vaya bien, ¿sí? Esto necesitamos entenderlo muy claramente. Recuerda que Yeshua nos llevaba a la obediencia al Eterno, porque Él obedeció al Eterno, ¿sí? Prestar oído implica que debes inclinar tus oídos para ser escrupuloso en el cumplimiento de los preceptos.
cuando dice todos sus estatutos. O sea, es que se refiere a que son decretados por el Eterno. Y que, aunque no haya ninguna razón evidente o fácilmente comprensible para nuestro intelecto, ¿sí? O sea, eso nosotros los escuchamos diligentemente en la intención de obedecer, en la intención de hacer, en la intención de poner por obra. Pero ¿qué pasa con nuestra inclinación al mal? Esa que todos los días dice era maldad en su corazón, así lo dice el Eterno. ¿Sí? Cuestiona, bueno, ¿qué prohibición es esta? ¿Por qué razón está prohibido? Es lo que viene a mente. Y eso no cabe en nosotros. Sí, porque obedecemos a Yeshua y con ello obedecemos a nuestro Elohim, nuestro Padre Eterno. Ahora hay una preciosa promesa aquí, cuando habla de todas las dolencias, ¿sí? De todas las enfermedades, de todos los padecimientos físicos, emocionales, etcétera. Habla de que las puso sobre los Mizraim, sobre Egipto, pero no las pondrá sobre nosotros si cumplimos las condiciones que están inicialmente expresadas. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí el Eterno? Aun cuando al final lo signa, lo dice: yo soy Jehová el que sana, yo soy Rafael, el Dios que sana, vaya así. Dice: yo soy el Eterno quien te cura. ¿Sí? Ese sería el sentido muy simple que tiene la expresión. Pues yo soy el Eterno quien te cura. Pero ¿sabes lo que enseña la instrucción del Eterno? La Torah. La mal entendida Torah y traducida esencialmente como ley en el pacto renovado. Habla de que la Torah y los preceptos que están señalados en él, en ella, es para no tener esas dolencias. ¿Sí? Es lo que nos mantiene en sanidad a la manera preventiva y a la manera curativa. Nos quita esas dolencias. ¿Sí? Pero si aceptas y obedeces lo que Dios, lo que Elohim, lo que nuestro Padre Eterno, es entonces así que Él no pondrá sobre ti y sobre ninguno que crea y asuma por obra lo que estoy leyéndote, le llegará dolencia alguna. Pero si no es así, si no se le obedece, entonces sí las pondrá sobre ti. Pero ¿sabes qué? Aunque lo haga por razones de corrección y disciplinamiento, aunque lo haga con su dolido corazón de ver sufrir a un hijo de él, hay remedio para ello. Y lo dice: porque yo soy el que te curará. Tienes delante de ti la manera de prevenir enfermedades. Pero también, si por causa de transgresión, mi hermano, mi hermana, a la voluntad del Eterno, tienes la promesa de que si llega a ti, por esa razón, no será permanente. Tienes ahora las condiciones que permiten que tu sanidad sea. Aunque también es necesario advertirte que hay enfermedades del alma que se convierten en síntomas. Y es precisamente esas enfermedades a las que se refiere de trasfondo en ese pasaje. Porque hay afecciones también que ocurren de manera natural, como una gripa, por ejemplo,
que obedecen a cuestiones climáticas. Esas otras enfermedades, las que tienen su origen en el alma o bien espirituales, las que el Eterno trata de prevenir en ti. Y el remedio para ello incluso lo concibió mucho antes de que iniciara su creación. ¿Sí? Aunque te resulte difícil entenderlo. ¿Sí? Desde antes de que tomara el plan maestro para comenzar a crear la Torá, en su corazón concibió la cura para una enfermedad que todavía no existía, pero que él sabía que vendría. ¿Cuál es esa? La transgresión. Esa enfermedad que se traduciría en enfermedades del alma, del espíritu, y que tomarían síntomas en el cuerpo. Y el remedio se llama Teshuvah. ¿Sí? Entonces, ahí tienes tú conocimiento delante de ti al menos. ¿Sí? Pídele al Eterno que vaya a ti el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu de Elohim, y abra tu entendimiento. Mira otra promesa en Éxodo 23, versículo 25. Servirán a Jehová, el Elohim de ustedes. Servirán a Jehová, el Elohim de ustedes. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y luego aquí está la promesa de sanidad. Y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. Tiene dos condiciones para que ocurra la sanidad. Aquí están. Escuchar diligentemente la palabra de Elohim. Perdón, son más. Y haces lo recto. Primera, si escuchas diligentemente la voz de Elohim, si haces lo recto delante de sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos, guardas todos sus estatutos, y ahora, si sirves a el Elohim nuestro, ¿sí? Y es la promesa de bendecir tu refrigerador, tus finanzas, tu familia, tu matrimonio, etcétera, etcétera, vaya así. O bien, mira, tú puedes orar tal y como lo hacía el rey David, ¿sí? En Salmos 6:3. Compadécete de mí, oh Jehová, porque estoy abatido. O sea, devastado y desforzado, vaya. Cúrame, oh Jehová, porque se han estremecido mis huesos. Ahí lo tienes, ¿sí? Salmo 6:3. Quizás no coincida con la versión Reina Valera que tú manejas, que no es la del todo conveniente. Quizás ahí vayas a encontrar que es el versículo 2. En la versión que yo utilicé es el versículo 6:3. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se recurre a él? ¿Por qué? ¿Por qué el rey David ora de esta manera a Jehová, a Yahweh? Porque él es la fuente de sanidad. En el Salmo 33 se confirma: oh Jehová mi Elohim, he clamado a ti y me has sanado. ¿Sí? Me has sanado. Y cuando habla de sanidad, fíjate, ocurre algo de trasfondo muy importante y es del orden espiritual. Perdona la iniquidad. Perdona la transgresión. Perdona el pecado. Perdona al malvado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se arrepiente. Porque hace teshuvah. Entonces,
llega la sanidad. Entonces, todo ello está ligado con los otros dos aspectos que son primordiales en el creyente y que te he venido hablando de ellos, del creyente en verdadera transición, en su relación con nuestro Elohim, con el Eterno. ¿Cuáles son esos aspectos que están relacionados mutuamente y que tienen que ver con esto que te estoy diciendo? Emuná es lo que estamos trabajando, ¿sí? Tefilá y Teshuvah. ¿Te acuerdas de la metáfora que te advertía? El Eterno no quiere que pierdas en tu mente, que se pierda en la bruma del olvido de tu mente. En este mundo, tú navegas en una embarcación. Y esa embarcación que te permite navegar en la turbulencia que implica la vivencia de este mundo es la emuná. Y lo que mueve las velas en esa turbulencia con seguridad es tu tefilá, el viento suave con tal fuerza que mueve las velas, ese viento suave que sale de tu boca. Y lo que le da dirección, el timón que tiene esa embarcación es Teshuvah, ¿sí? Entonces es importante que entiendas esto. Y mira, en Primera de Reyes 8, versículo 35 dice: cuando se retenga el cielo y no haya lluvia, por haberse pecado delante de ti, y rueguen hacia este lugar y lo en tu nombre, y de sus pecados retornaren, para que les aceptes el ruego. Ojo con esto, porque estoy hablando de lo que te refería, Emuná, Tefilá y Teshuvah. Cuando habla de sus pecados retornaren, es decir, retornar es teshuv, shuv, retornar, regresar. Es decir, aquí, y de sus pecados retornar, es decir, hagan teshuva, hagan arrepentimiento, en la expresión de Jesús el griego, que tampoco, te lo decía, es la expresión real que hablaba Yeshua. Yeshua hablaba de teshuva. Esa es condición necesaria para que se acepte el ruego. Teshuvah. Te lo dejo en los términos de Jesús el griego. Arrepentimiento. Y todavía más en 2 de Crónicas 7:14. Pero si humillare mi pueblo, sobre el cual está llamado mi nombre, sobre ellos, rogaren y buscaren mi rostro y retornaren, Teshuvah, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermosa promesa, mis hermanos. Aquí está. Es una preciosísima promesa. Humillarse, rogar, buscar al Padre, buscar el rostro del Padre, retornar de los malos caminos, Teshuvah. Eso es retornar. Teshuvah es retornar de los malos caminos, corregir nuestras vidas, corregir nuestros pasos, corregir nuestras obras, corregir nuestros pensamientos, corregir nuestra habla. Entonces, o sea, esas condiciones hacen posible que Él oiga desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Recuerda que tierra es una metáfora del hombre, del cuerpo del hombre. De la tierra, por supuesto, sí. Su familia también caería en esta metáfora. Su cuerpo, su familia, su matrimonio, su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hazlo, Eni, con esta convicción, con esta confianza que lo hace Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Sí? O sea, puedes ver la fe que hay en Jeremías y nos pide que nosotros obremos de la misma manera, porque eso nos lleva a actuar pidiendo.
Tú puedes ver en este pasaje que Emuná y Tefilá son evidentes aquí en este pasaje. El orante se acerca a Elohim porque se tiene plena confianza en Él. Se le reconoce que es en su voluntad que ocurren los hechos en nuestra situación de vida. Ello lleva entonces a entrar a su presencia, en la confianza que Mashiach nos dio con su sacrificio, y pedirle. Ello anima a ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque creo que Él es quien da y quien quita. Y eso nos lo enseñó Job. En el capítulo 1, versículo 21, ahí está. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, a la tierra. Jehová dio y Jehová tomó. Sea bendito el nombre de Jehová. Ahí tienes la emuná. Dicho en 5 palabras. Jehová dio y Jehová tomó. ¿Sí? Bendito es el nombre de nuestro Padre eterno, Yahweh. Entonces, fíjate, mi hermano, fíjate, mi hermana, esto es de suma importancia. Por eso estoy yendo con lentitud para que los 20, como metafóricamente hablamos acá, el entendimiento llegue, al menos en un primer acercamiento a ti. Entonces, sabedores de todo lo dicho hasta aquí, queda claro que el papel fundamental que tiene para nosotros esa sustancia espiritual llamada fe en la boca de Jesús, el griego, pero emuná en la boca de nuestro Maestro y Salvador Yeshua HaMashiach. Ahí lo estás viendo, ¿sí? Ese es el poder, esa es la importancia que tiene la fe plena, ¿sí? Eso es hacia nuestro Padre eterno. Veamos ahora a Mashiach. Veamos ahora a Él en la unción, o sea, en la tarea, el encargo, la encomienda que el Eterno le dio a Él para que viniera a esta dimensión material. ¿Sí? Lucas 4:18, ahí está. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha consagrado, me ha destinado, me ha dado una tarea importante. ¿Y cuál es esa? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí tienes, ¿sí? Ahí tienes tú la encomienda que trajo Yeshua. Yeshua, como puedes ver también entonces, también es fuente de sanidad. ¿Sí? También Yeshua trae consigo sanidad, porque trae el encargo, la unción que nuestro Padre Eterno puso en Él. Y unción sí es poder, porque implica poder, pero también implica diversidad de recursos para poder cumplir con esa unción, con esa encomienda. Sí, y subrayo esto porque también en torno a la palabra unción, ya te lo he dicho, hay una comprensión que ha sido utilizada incluso para hacer mercadeo, mercadería, abusar del creyente. No toquen al ungido. Es una expresión que podrás haber escuchado no sé cuántas veces. ¿Sí? Dicen que ya no están bajo la ley, que están bajo la gracia, pero no toquen al ungido, cuando es una expresión que viene de la boca de David. Y todos tenemos unción, todos, porque todos tenemos una razón de ser en esta dimensión material. Todos tenemos una tarea que cumplir en esta dimensión material. Todos tenemos un propósito que concretar mientras dure nuestra existencia en esta tierra, nuestro peregrinar en esta tierra. Y todos tenemos potencialmente una manera de servirle. Pregúntale al Eterno, ¿cuál es tu propósito? Y pregúntale al Eterno,
cuál es tu manera de que concretarás ese propósito, es decir, cómo lo servirás, porque además bendecirá tu pan, bendecirá tu agua, te dará shalom, te dará sanidad, ¿sí? Entonces, ojo mis hermanos con esto. Ahora, ¿qué está diciendo Yeshua en este pasaje que te acabo de leer? Yo también soy fuente de sanidad. Y la sanidad, la sanación viene por tener fe en mí. A eso viene este mundo. ¿Y sabes qué? Ese legado ha quedado para la posteridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra pasen, cuando sean renovados. ¿Sí? Recuerda, mi hermano, que Yeshua, Él está sentado a la derecha del Padre en el trono de gloria. Y su razón de estar ahí es interceder por nosotros cuando pedimos en su nombre. Y cuando esa petición se haya sostenida por nuestra obediencia y sujeción a Él y haciendo la voluntad del Padre en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Cumplir mandamientos. ¿Sí? Ahora tienes ante ti la manera de evitar la enfermedad y también la forma de que cuando la tengas, cuando el Eterno ha permitido que llegue a ti. Ahí tienes las dos maneras. La prevención y el remedio lo tienes frente a ti. Y esto es una cuestión de emuná, de fe plena. ¿Sí? Aquí tienes a Yeshua también. Entonces, solo por si no has caído en cuenta de cómo es que se hace en el cielo con aquel que obra de forma contraria a la voluntad del Eterno, te voy a llevar a este pasaje, para que te des cuenta, mi hermano y mi hermana, de qué es lo que pasa con tu transgresión. ¿Qué es lo que pasa espiritualmente contigo? Mira, vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22. Entonces dijo Micaías, por tanto, oye la palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado sobre su trono y todo el ejército celestial parado junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ojo con esto, porque al final te lo digo. Y dijo Jehová, ¿quién inducirá a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Gilad de Galaad? Y decía uno así, y otro decía así. Entonces salió el espíritu y se paró delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y le preguntó Jehová, ¿con qué? Y respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces dijo Jehová, inducirás y también lograrás. Sal y haz así. ¿Qué está aquí? ¿A dónde te quiero llevar para que veas? Estás viendo de manera muy rápida lo que ocurre con el transgresor, lo que ocurre con el malvado, es decir, con aquel que conoce la instrucción del Eterno y la transgrede. ¿Sí? Hay un juicio, y aquí tienes el juicio. Nuestro Padre Eterno, sentado en su trono de gloria, en su calidad de juez, y sus ejércitos a un lado y al otro. De un lado, ¿sí?, los caldeos, los espíritus de maldad, y a su lado derecho, nuestro amado Yeshua, pero también el ejército, su ejército, comandado por Micayahu. ¿Sí? Ahí lo tienes. Eso es lo que pasa. Hay un juicio, lo estás viendo aquí, y hay un decreto un juicio en forma, se decreta un juicio, vaya. Sale un juicio determinado. ¿Cuál es ese?
poner espíritu de mentira en la boca de los profetas. ¿Y qué pasó con Ahab? Con Acab murió por una flecha que pasó a través de una de las hendiduras de su armadura. Y fue cuando no debía ir. Fue porque sus profetas le dijeron que fuera. Y sus profetas le dijeron que fuera porque el espíritu de mentira puso mentira en ellos. Eso es lo que hace el Eterno. ¿Sí? Eso es lo que hace con nosotros cuando caemos en transgresión. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Imaginas ahí a nuestro abogado en esa corte intercediendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros? ¿Alcanzas a imaginar de cuántos juicios libra la elocuencia de nuestro intercesor? Y no pocas veces logrando una y otra vez tocar el corazón del Padre y moverlo a misericordia, tan solo por su sacrificio, mi hermano, mi hermana. ¿Sí? Ahí tienes, date cuenta, el Eterno nos permite ver, abre la visión de lo que corre en el cielo cuando se hace un juicio a un transgresor. Consulta a su corte celestial, consulta a sus ejércitos y con base en ello emite un juicio y además la autorización para que ocurra. Inducirás y también lograrás. Sal y haz así. No de otra forma. Así. ¿Cuántas enfermedades han llegado a tu vida y no entiendes por qué? ¿Con cuántas enfermedades has batallado por tanto tiempo? Y por más que has orado, por más que tus pastores te han llevado a que decretes, a que contiendas con el Satán, que por cierto no tiene la culpa en ello, fue autorizado. ¿Lo estás viendo aquí? El espíritu de mentira no es de los ejércitos del Eterno, aunque hay ángeles que se encargan también de ejecutar juicios. No, es un espíritu de mentira, ¿sí? Por eso es importante la doctrina. Por eso es importante que tú entiendas todo esto, mi hermano, mi hermana. Y bueno, hay cosas que decir y el tiempo ya ha llegado a su final. Nos quedan menos de 1 minuto y medio, ¿sí? Este tema lo continuaremos en la próxima semana, el próximo miércoles, mis amados hermanos. Ahora les toca a ustedes ir a escudriñar lo que acabo de decir, a encontrar, con la ayuda del Espíritu de Elohim, otros pasajes que les ayuden a ampliar la visión de lo que ustedes han escuchado aquí. Hay más, eso sí te lo digo. Hay varios más pasajes que te ayudan a entender la dimensión, la justa dimensión de lo que te he hablado. Sí, pero recuerda, no lo olvides y tenlo en mente para la próxima semana. Mediante la fe, podemos tener sanación, ¿sí? Mediante la emuná, mediante la fe plena, podemos tener sanación, ¿sí? Mis hermanos, en verdad, un gusto haber estado aquí con ustedes, un gusto haber traído esto que el Eterno quería que escucharas. No es una ocurrencia mía. Aunque te dije aquí, quiero llevarte a este pasaje, realmente es el Eterno. Hay veces que puede uno no escapar tan fácilmente a las expresiones carnales, vaya así. Pero esto el Eterno quería que lo escucharas, que te dieras cuenta de ello. Nos vemos el próximo miércoles. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo en Java Ministerios, congregación judío mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.
Shalom.